Bienvenidos, queridos amigos, una vez a su programa Ven y Sígueme. Es la invitación de Jesús que te hace en este momento también. Ven y sígueme. Esta semana vamos a hablar de la lección número 4, cuando estamos solos. Hace unos años atrás se divulgó una noticia. Una joven había fallecido. Es triste un fallecimiento, pero lo dramático de esta historia es que se percataron de este fallecimiento después de 10 años. ¿Es bueno estar solo? ¿No lo es? ¿Y qué es lo que menciona la Biblia? Es lo que veremos en esta lección. Pero antes vamos a pedir la guía de Dios. Y por favor, Moisés, si nos puedes dirigir en oración. Oremos. Padre amado que moras en las alturas de los cielos, Señor, hoy en día tú puedas darnos sabiduría e inteligencia, Señor, para estudiar de tu palabra, Señor, y cuida a las personas, Señor, que están viendo el video, Señor, tú puedes cuidarlos y protegerlos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Quizá la primera pregunta que sale ¿es bueno que el hombre esté solo? Bienvenidos al programa una vez más. ¿Es bueno que el hombre esté solo? Es la pregunta que tú me haces. Mira, nosotros como humanos quizá alguna vez nos encontremos solos físicamente, ¿no? Quizá tú camines solo en la calle o te encuentres solo en tu casa. De repente alguna vez veas a tu costado no hay nadie, atrás no hay nadie, pero hay algo muy importante. Nosotros creemos en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que no vamos a estar solos nunca. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Jesús siempre va a estar con nosotros. Ahí sus ángeles siempre van a estar con nosotros. Entonces, no vamos a estar solos. No estamos solos, aunque tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, tu hermano, tu confidente, no sé, a quien tengas tú al lado, falte ahí. No vas a estar solo, porque el Espíritu Santo, Dios, los ángeles siempre están contigo. Entonces estás rodeado de los ángeles. Ya, muchas gracias. Pasa algo interesante. En Génesis 2:18, Dios con Adán le dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál es el contexto de esto? Cuando Dios crea a Adán, antes de que fuese creado Adán, ya habían los animales que era hembra y macho, ¿no? Entonces ahí viene Adán y ve que estaba solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí es donde crea a la persona idónea. Ahí es donde viene Eva. ¿Para qué? Para que sea su compañía idónea en esta tierra. Amén. Otra consulta. ¿Habrá ventajas de estar soltero? Sí, porque hay un testimonio o una versión de una niña, bueno, de una jovencita que era soltera. Y bueno, en una iglesia hacen una pregunta de quiénes van a ir de misiones. Y claro, como ella era soltera, no lo pensó 2 veces y dijo que sí. A comparación de otra señorita que tal vez está casada ya, entonces ella no podría ir a esas misiones, ya que tendría que estar al cuidado de su familia. La ventaja sería de que cuando estamos solteros podemos servir, ir de misiones, agradar más a Dios. Amén. Tengo entendido que en Bolivia el encargado de todo esto es el pastor Freddy Tancara, allá en Cochabamba, en la Universidad de Vinto. Me contaba cosas similares, con que le es más fácil a un soltero poder irse a otros países a predicar la palabra, porque no tiene el deber de atender a un hijo, a un esposo, compartir con él, sino que puede disponer de su tiempo. Y
Y una consulta, Stephanie. ¿Habrá ejemplos bíblicos sobre personas solteras? Sí, uno de esos casos es Jeremías. Él era un profeta y él nunca se casó. A pesar de estar solo, Dios siempre, estuvo solo, como dice el preceptor, estuvo solo, digamos, no acompañado de una mujer, pero Dios siempre estuvo con él. Y el plan de Dios era que él esté solo para que le sirva más, que esté en su misión. Entonces, ese es un ejemplo. Después también viene Ezequiel, quien se casó, pero su esposa murió rápidamente. En este caso, era su plan de Dios, ya que Dios hace referente a esto, que un joven puede servir de mejor forma a Dios, ya que cuando estamos jóvenes no tenemos muchas preocupaciones, digamos, no tenemos muchas cosas que hacer, entonces nos preocupamos más por agradar a Dios, mientras cuando estamos casados, no es algo malo estar casados, sino es que nos distrae un poco de Dios, porque ya nos preocupamos, o las personas se preocupan más por agradar a su pareja. Entonces yo creo que este también fue el caso de Ezequiel, a quien Dios murió su pareja, pero Dios también a él usó y fue sirviendo a Dios. Otro caso sería Oseas, quien se casó con una mujer pagana y le engañó varias veces, y Dios le dijo: perdona a tu esposa. Y en ahí también se ve que Dios de esa forma perdonó a su pueblo y nos perdona a nosotros, sin resentimiento alguno. Muchas gracias. Entonces, estamos viendo de que puede existir y existe bendición cuando uno está solo. Puede ir a predicar, puede dedicarse a las cosas de Dios, y generalmente todo don está relacionado a la prédica. Veamos otro punto. Cuando el matrimonio acaba, entre los dolores que realmente pueden devastar está la muerte, el dolor de algún familiar, que falleció, el padre, el hijo, alguien cercano. Pero también ahí el segundo dolor, que también es complicado, es este tema del divorcio. Llega el momento, porque cuando uno llega a contraer el matrimonio, nunca hace planes para un divorcio, pero puede llegar a suceder. Y la pérdida ya implica un duelo, y que puede durar meses, años, donde se mezclan varias emociones: el miedo, la ansiedad, el tema de la economía, cómo se debe enfrentar esto, la depresión, el enojo, la soledad, todo en un solo momento. Si hay hijos, se complica. El primer punto quizá es que Dios, el plan original fue que nunca pueda existir el divorcio. Dios no inventó el divorcio, y que debe hacerse todo esfuerzo para mantenerlo. Y si tanto al varón, a la dama, toca dar la otra mejilla, es bendecido. Ese actuar es bendecido. En la Biblia hay algunos casos donde se permite dar la carta de divorcio, cuando se hizo de todo, se hizo todo y no se pudo más. El tema del adulterio, el tema del abuso físico, psicológico, abuso espiritual, son algunos ejemplos donde ya no. Así como el matrimonio es una respuesta de Dios, el divorcio también es una respuesta de Dios, que Él menciona: es el momento, hasta ahí, en el sentido de que no más. Vamos a otro punto. ¿Alguien consultó alguna vez qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Sí, bueno, la diferencia que hay entre un ser humano es que como seres humanos sabemos que en algún momento vamos a morir.
la vida, mientras los pollitos no saben cuándo van a morir. ¿Cómo nos ayuda a saber que vamos a morir a nosotros? En la forma que nos ayudaría sería prepararnos, aceptar que es un ciclo de la vida, es llegar a morir, y también dejando todo en orden, acercándonos a Dios. De esa forma nos ayudaría. ¿Ya? Por favor, en la Biblia nos menciona los primeros casos de muerte y por lo tanto de duelo. ¿De quiénes fueron? Bueno, en la Biblia no se menciona que de Adán y Eva, en el matrimonio que no se menciona que no se sabe si murió primero Eva o Adán, pero sí hubo una que fueron de sus dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y después de eso a la familia le vino un duelo muy fuerte y después con Dios disminuye el dolor que nos duele bastante. Es verdad. El momento más doloroso, que en este caso estamos hablando del duelo, de la muerte, es Dios, quien puede poner en la respuesta adecuada. Buscar la respuesta adecuada es a través de Dios. No hay salida en otra que no sea Dios. Pero aparte de Dios, ¿en qué más nos podríamos, o en quiénes más nos podríamos apoyar? Ahí yo creo que nos podemos apoyar en la amistad. Quizá en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, de repente en el mismo familiar, ¿no?, que está con quien vives, con quien compartes el almuerzo día a día. Depende, incluso puedes encontrar ayuda dentro de la iglesia con los diáconos, ancianos, pastor. Hay muchos departamentos dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar ayuda en la soledad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que también lo podemos llamar como un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quiénes van al hospital? Los enfermos. Entonces aquí estaríamos enfermos, estaríamos dolidos, estaríamos tristes. Entonces acudimos a algo o a algún lugar. En este caso sería bueno en Dios, ¿no? Quien es Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios por completo, Él puede ver la mejor manera de subsanar la soledad. El dolor lo puede hacer menos. Entonces depende de cada uno cómo uno decide entregar su vida a Dios. Entonces, si alguien está atravesando por un momento de dolor, viene a la iglesia y Dios le ayuda. Pero Dios le ayuda también a través de sus hijos, de otras personas. Claro que sí. Ahí está, como te decía, repito, los diáconos, incluso la misma membresía. Ahí está donde tal vez su mejor amigo le conoce bien y le dice: oye, yo sé cómo era, yo sé quién era, yo sé cómo. Pero ¿quién actúa ahí? Dios, mediante la otra persona. Mediante sus hijos, exacto, ¿no? En el colegio, ¿cómo podríamos apoyar a alguien que atraviesa algún fallecimiento de algún ser querido, un padre, una madre, un hermano? Tal vez puede parecer algo muy sencillo, pero sería demostrándole afecto a esa persona. Con tan solo darle un abrazo, demostramos muchos sentimientos, un sentimiento de apoyo, de que él se puede confiar y puede contar contigo. Yo diría mostrando nuestro afecto. Ya, apoyándolo, ¿no? Exacto. ¿Algo más, tal vez? Sí, tal vez el simple hecho de que te sientes a su lado y le muestres una sonrisa, ya le contagias, ya le dices. Cuando le sonríes y ¿cómo vas? O el simple hecho que estés ahí a su ladito, ya está, ya se siente acogido. Acompañado.
se siente acompañado, siente un alivio a su dolor. Y ese momento ya no es solo, sino compartido. Ya no hay una carga tan elevada. ¿Por qué? Porque tiene a quienes están cargando. Creo que ese es el fin también de los velorios, donde uno le puede apoyar a la otra persona. No estás sola, no estás solo, no te quedaste solo. Tienes a Dios y tienes a tus hermanos que estamos aquí. Ahí está el apoyo como hermano, la hermandad. Somos hijos de un mismo Padre, lo cual nos hace hermanos. Somos hermanos, tú y yo. Ustedes, hermanos. Nosotros somos hermanos. Ahí está la hermandad. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, un solo Padre. Amén. Así como tarde o temprano llegará esta noticia, hay una frase que me agrada bastante de un predicador, y es la pregunta: ¿cuál es la mejor hora de morir? Y él responde y dice: cuando Dios lo dice. Entonces la muerte lo puedes dejar en las manos de Dios. ¿Quién quiere la muerte de un ser querido? Nadie. Pero puede llegar. Y si llega, deja en las manos de Dios. Y ahí empiezas a que este dolor sea compartido también con Dios. Y el dolor, súfrelo, llóralo. Porque así después de la muerte hay la promesa de la resurrección, y eso es real. Y a nadie le corresponde juzgar si él o ella será salva o no, porque eso no es una tarea del ser humano. Eso solo lo sabe Dios. Y habrá grandes sorpresas en el cielo. Si alguien ha fallecido, que sea con esperanza. Y ten esperanza por tu familiar que tal vez ya falleció hace tiempo o recientemente. Ten esperanza. No juzgues. La muerte había llegado al mismo Jesús, pero después al tercer día resucitó de los muertos. Y esa es la promesa que tenemos para tu familiar, para mi familiar. Existe la resurrección. Dios no inventó la muerte, pero sí inventó la resurrección. Y en Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo consolará algún dolor. Avanzamos. Espiritualmente solo. ¿Qué significa espiritualmente solo? Bueno, yo voy a contar una historia que me habían contado. Trata sobre Natalie. Ella se casó, conoció a Dios, se bautizó. Pero ¿qué pasó? Su familia no la apoyaba. Estaba ella sola. Se sentía realmente sola. Su esposo decía: ¿por qué siempre lees todos los días? Pierdes el tiempo en vez de que atiendas a la familia. Sus suegros igual. Y pasando el tiempo, ella siempre oraba para que su familia cambie. Pero un día pasó esto: su suegra tenía en su casa imágenes, ya que era católica, y se cayó, se destrozó. Mientras ella no hizo nada, ella había salido. Todos pensaron que ella había roto todas las imágenes de ella. Pero cuando ella llegó, entró a la casa, vio que se había roto, pero ella no tuvo la culpa, pero todos la culpaban. Y ella empezó a colar todas las imágenes de su suegra, de sus imágenes de sus santos. Así que después de eso, su suegra le ve como con buen ánimo para ayudarla, y ahí se gana el corazón. Sí, y de ahí toda su familia ve que ella se sentía sola. Así que después
después del tiempo, todos se bautizaron. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer cuando uno se puede sentir espiritualmente solo? No tiene con quién orar. Viene, en casa no lo puede hacer con su familia porque es la única persona cristiana. Pero este compañerismo no lo tiene, un compañerismo espiritual. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar a alguien dentro de la iglesia que está atravesando esto? ¿Alguno, por favor? Bueno, una de las opciones sería tal vez siendo ese compañero que él necesita, apoyándolo, orando con él, preguntándole qué inquietud tiene, qué es lo que quiere aprender de nuevo de Dios. En sí sería apoyándolo en el camino de Dios, no dejándole solo. Ya. Complementando eso, ¿no? En la iglesia vemos que realmente van personas casadas, pero van solos, Puede suceder. ¿no? Y vemos, esto es una realidad que se ve dentro de la iglesia. Pero ¿cómo lo podemos apoyar? Mediante la oración. Amén. ¿Para qué? Para que su esposa o su esposo un día pueda entrar por las puertas de la iglesia y presentarse ante Dios y decir, heme aquí, ¿no? Amén. También para que sus hijos o sus hijas puedan venir en casos de que sea solo. ¿Cómo? La pregunta tú hacías, ¿cómo lo podemos ayudar? Mediante la oración, el ayuno. Hay muchas formas, ¿no? Pero el arma más poderoso, la oración. La oración. La oración, sin duda alguna, donde si dejamos en manos de Dios, Dios sabe cuándo va a venir esa persona a la iglesia. La pareja, la familia, los hijos, incluso el vecino, tantas personas, ¿no? Es verdad. Creo que es una bendición estar un sábado en la iglesia, en una sola banca, el padre, la madre y los hijos. Es una bendición. Y si alguien está espiritualmente solo porque no llegó, o porque todavía la familia no es bautizada, no cree en Dios todavía, está el tema de la oración que lo decías. Y apoyar los hermanos de la iglesia